In dieser Woche ist alles anders bei Warming Up. Wir machen einen Videopodcast und haben dazu zwei Gästinnen aus Kolumbien bei uns, die über die aktuelle Situation berichten. Seit mehreren Wochen gehen in Kolumbien Menschen auf die Straße und demonstrieren, darunter vor allen Dingen Jugendliche und junge Erwachsene, um ihrer Unzufriedenheit mit der aktuellen politischen, ökonomischen und sozialen Situation Ausdruck zu verleihen. Bei den Protesten kam es zu gravierenden Menschenrechtsverletzungen gegen die Demonstrantinnen durch die Polizei und das Militär. Dabei wurden mindestens 50 Menschen getötet, viele willkürlich verletzt, verschleppt und beinahe 1000 Menschen verhaftet. Ihre Aufenthaltsorte sind unbekannt. Unsere beiden Partnerorganisationen in Kolumbien sind mittendrin und die beiden Gästinnen berichten heute über die aktuelle Lage vor Ort. Vielen Dank schon mal an den Eine Weltarbeitskreis, der das möglich gemacht hat und vor allen Dingen ganz viel übersetzt hat. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Hier geht es um interessante und aktuelle Themen aus unserem Kinder- und Jugendverband. Von A wie Abendmesse bis Z wie Zeltlager sprechen wir einmal in der Woche über das, was uns gerade bewegt. An jedem Donnerstag veröffentlichen wir eine Folge und in dieser Woche sind wir bei Nummer 45. Mein Name ist Paul und bei mir sind in dieser Woche nicht wie immer die Ronny und der Joshua. Die sind nämlich auf der KJG-Bundeskonferenz unterwegs. Ich habe mir aber Unterstützung aus dem EWAG geholt, nämlich die Hanna. Hallo Hanna. Und was in dieser Woche auch neu ist, wir machen einen Videopodcast. Wir sind nämlich gerade mit unseren Freundinnen aus Kolumbien verbunden. Bei denen gab es gerade Frühstück, weil die von der Zeit so ein bisschen vor uns sind oder nach uns. Auf jeden Fall ist es da morgen, Vormittag. Und wir wollen etwas über die aktuelle Situation vor Ort erzählen und erfahren. Die Hanna wird heute für mich ins Spanische dolmetschen und hinterher auch wieder die Antworten ins Deutsche, sodass wir die dann als Untertitel unterlegen können unter die Antworten der Gäste. Und ja, ich dachte mit einem Buenos Dias a Colombia, soweit kann ich dann schon ein bisschen Spanisch an unsere heutigen Gäste. Und ich würde euch bitten, dass ihr drei, die wir heute noch dabei haben, euch einfach mal kurz vorstellt. Ja, hallo alle zusammen. Ich bin Hanna. Ich bin beim EWAG, beim Eine Weltarbeitskreis der KJG aktiv. Und ich freue mich ganz besonders heute, dass Nelly und Sandra heute bei uns sind. Ja, herzlich willkommen. Ich mache die spanischen Übersetzungen heute, das hat der Paul schon angekündigt und ich freue mich darauf, dass wir alle heute hier sind. Bueno, buenos días a Paul y a Hanna. Muchísimas gracias por la convocatoria. Pues este país lo necesita, ¿sí? Necesita que espacios organizativos como los de ustedes se integren a las experiencias y a las vivencias que estamos teniendo en Colombia. Es muy importante esa labor política y social que hace algunos años la KJG y ustedes vienen haciendo con nosotros, no solo como organización, sino como personas. Y bueno, yo soy Nelly Lucía Guzmán, llevo muchos años, más de 20 años, trabajando con la juventud en Colombia, con la niñez y con las mujeres. Son 3 sectores poblacionales con los cuales he incursionado en mi vida y estuvimos participando desde el año antes de la constituyente, de la nueva constitución colombiana del 91 y después estuvimos luchando ante el Congreso de Colombia por la ley de la juventud. La ley de la juventud que era nueva para nuestro país en esos momentos y empezó a preocuparse por los jóvenes y hoy en día vemos que esa preocupación valió la pena. Vale la pena en el contexto actual, después de haber transcurrido más de 20, 25 años, vale la pena que los jóvenes estén acá. Soy trabajadora social y
Bueno, me gusta y me he integrado mucho con el trabajo directo comunitario. Eh, es como mi especialidad, el trabajo comunitario, el trabajo directo con los jóvenes, con los niños, con las madres, con los padres de familia. Y con ellos son quienes hemos venido construyendo nuestras propuestas a través del tiempo y del espacio que la vida nos ha permitido compartir. Bueno, mi nombre es Sandra Izaza, soy de la Red Feminista Antimilitarista, que está en la ciudad de Medellín, educadora popular, llevo más o menos 25 años desde el escenario juvenil, en la defensa de la vida, del antimilitarismo, y bueno, batallando en Colombia por un mejor futuro y en búsqueda de la dignidad. Ja, wir sind heute ganz aktuell zu einem Thema zusammengekommen. In Kolumbien gehen gerade ganz viele Menschen auf die Straßen und ihr seid da auch beteiligt. Vielleicht könnt ihr erzählen, warum die Menschen auf die Straße gehen und wie kam das zustande und was sind so die Forderungen, die da gestellt werden? Bueno, digamos que el escenario en Colombia que ustedes ya conocen desde hace muchos años, es que, bueno, nosotras hemos vivido, digamos, una guerra, ¿cierto?, de 60 o 70 años. Digamos que hace más o menos 2 o 3 años hubo una primera negociación, digamos, con las FARC, ¿cierto? Entonces eso, digamos, que posibilita, digamos, un panorama para este momento distinto. ¿En el qué sentido? Nosotras, digamos que ante nuestras indignaciones, siempre que salíamos a marchar o a decir algo, ¿sí? Nos relacionaban con la guerrilla. Digamos que en este momento y esa relación con la guerrilla la estableció mucho lo que son los gobiernos de derecha y ultraderecha aquí en Colombia, ¿sí? Hace más o menos 2 años que el panorama es distinto y en esa medida hoy están saliendo a las calles los jóvenes, las mujeres, la mayoría de la población que está indignada con relación a unas políticas económicas que efectivamente van en decremento de la vida y de la dignidad del pueblo colombiano. El miedo y el fantasma de que somos guerrilleros se perdió en esa medida quienes estamos saliendo a las calles. Ya no tenemos ese miedo de que nos digan guerrilleros porque se supone, ¿cierto?, que pasamos por un proceso de negociación que ya no sería de ahí, seríamos estigmatizados como tal. Este gobierno es un gobierno de ultraderecha, ¿sí? Las protestas comenzaron aproximadamente para el 2019, el paro comenzó no con tanta fuerza, ¿sí? Comenzó en el 2019, digamos que en el 2020 se detuvo el paro un poco por todo lo que vivimos por el COVID-19, pero sí vivimos en el 2020 una agudización de la precarización de nuestras vidas, ¿sí? O sea, un total descuido y orfandad por parte del Estado colombiano, del gobierno colombiano, de no garantizar la vida, de no garantizar que efectivamente fuéramos una población cuidada, ¿sí? Los niveles de marginalidad aumentaron, producto del desempleo, producto que efectivamente estábamos encerrados, ¿sí? Que estábamos en la mayoría no cuidados en términos de un sistema de salud. El sistema de salud colapsó, una problemática que se veía desde hace muchísimos años, pero que se le quitó el velo en medio de lo que está sucediendo, ¿sí? Creo que lo que pasó en el 2020, de ver esa, digamos, precarización de nuestra vida, nos llevó a que ahora, en el 2021, cuando anunciaron una reforma tributaria que implica generar, digamos, más impuestos para la clase empobrecida, no se está tocando los bolsillos de los ricos en este país, ¿sí? Esta crisis no la pagaron los ricos. A los ricos, por el contrario, se les favoreció todo para que mantuviera sus empresas, pero quienes vimos decremento en nuestras vidas fuimos la clase popular, pero también la clase media endeudada en este país. O sea, en este país se puede decir que la clase media está endeudada, o sea, le debe demasiado a los bancos, debe demasiado. O sea, que también hay una juventud que le metieron el sueño de su maestría, que le metieron el sueño de la universidad pagada y que no tiene con qué porque está endeudada.
ese anuncio de esa reforma tributaria que efectivamente generaba más impuestos para esa clase empobrecida nos llevó a indignarnos, ¿sí? Mayoritariamente quienes están, y que es lo bonito de esto que está sucediendo, esto no le pertenece solo a los sindicatos o a la gente organizada, ¿sí? O sea, aquí hay jóvenes que no hacen parte de organizaciones, hay jóvenes estudiantes, hay jóvenes que no tienen nada para perder porque no están en la universidad, porque no están laborando, porque, bueno, voy a llorar. Son jóvenes que no tienen nada para perder, en tanto no hay futuro, ¿sí? O sea, y se está gestando en este momento un proyecto de futuro. En esa medida, sí, en algunos sindicatos han dicho pues que son los que llevan la delantera. Ha sido muy bonito también porque no muchas de esas personas dicen no solamente ustedes deben negociar, aquí se tendría que invitar a mucha gente a negociar. Pero ojo, otra de las cosas que también se está peleando en las calles es lo de la reforma de la salud, ¿sí? Como decía ahorita, si hemos vivido una salud precarizada, digamos que lo que se está proyectando ahora es que solamente la salud sea para diagnosticar y no para tratar las enfermedades como tal. O sea, que quedamos en un total abandono por parte del Estado y casi que una responsabilidad de cada ciudadano de buscar cómo atenderse un cáncer, un tumor, en fin, o sea, un total abandono. Lo que pasó en las calles y lo que ha venido pasando todos estos días ha generado que efectivamente esas leyes se caigan, ¿cierto? Eso que iba a pasar al Congreso. Pero ojo, también hay un temor y efectivamente es que el gobierno colombiano, representado en esas élites y en esa derecha, poco a poco ha metido también esos proyectos, ¿cierto? Cuando no son pasados en el Congreso. Entonces también aquí digamos que hay una alerta frente a eso que está pasando. Lo segundo que diría yo, Sandra Izaza, es que la responsabilidad política de los muertos que hay en este momento en este país son una responsabilidad de Duque, ¿sí? Y de su pacto de élite y de sus gobernantes. Por eso tampoco va a ser fácil que Duque, digamos, se mantenga durante estos periodos, porque tiene una responsabilidad frente a lo que han hecho las fuerzas militares. Ojo, y ahí quiero también ser como enfática, o sea, como humanista, como antimilitarista, ha sido muy doloroso ver el enfrentamiento entre policías y población civil, ¿sí? En esa medida, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo que sean golpeados los policías ni que sean incendiados. Siento que es pueblo contra pueblo, ¿sí? Pero que hay una responsabilidad de unos gobernantes que se tendrían que ocupar, que efectivamente no se arme una guerra civil de pueblo contra pueblo, sino que podamos llegar a un escenario proclive, ¿sí? De transformación. En esa medida, este panorama nos está ofreciendo una posibilidad para el 2022 y es elegir un gobernante distinto, ¿no? O sea, esto también nos está poniendo como, bueno, cómo canalizar toda esta rabia, esta indignación que está aconteciendo en las calles, y ahí es donde nosotras también hemos nombrado que necesitamos que haya una posibilidad política, ¿cierto? Que no la hemos visto en 60 años de gobernabilidad, o sea, que no han gobernado. Y cuando estoy hablando de gobernar, no estoy hablando de gobernar de la izquierda o algo así, estoy hablando de, al menos de gobernantes liberales que piensen en la dignidad de su pueblo, ¿sí? O sea, entonces, bueno, casi que este panorama está como ahí. Lo otro es que tendríamos que hablar de las especificidades, de cómo se están dando los paros en cada región, en cada ciudad, distinto a lo que está pasando en Cali, ¿sí? O sea, las demandas frente al puerto de Buenaventura, o sea, Buenaventura tiene un puerto por donde entra mucha cantidad de productos que efectivamente genera demasiada economía, pero una economía para los ricos, porque Buenaventura también se hunde en su propia miseria, ¿sí? O sea, el nivel de violencia que ocurre con los pueblos racializados, negros, campesinos de todos esos sectores es muy fuerte. Me extendí. Bueno, dejaría por ahí como para las otras preguntas, pero bueno, como que me emocioné. Vielleicht könnt ihr mal erzählen, wie ihr die Situation vor Ort erlebt, wo ihr gerade seid. Bueno, la pregunta de por qué la gente de Colombia está en las calles y cuáles son sus exigencias. Como lo decía la compañera Sandra, la reforma tributaria que golpea en Colombia
los estratos nos han dividido y han fragmentado a la población. Y eso ha sido, digamos, un elemento que ha hecho que no nos podamos unir. La fragmentación se ve tanto en el Estado colombiano, en el gobierno y también en las organizaciones sociales. Por eso, ¿cómo percibo la situación? Junto a lo que decía Sandra, es que el presupuesto colombiano es más para los militares y muchas de las ayudas que vienen de Estados Unidos aprobadas son para la policía y el ejército colombiano y para las campañas de antinarcóticos. Entonces, todo lo que tiene que ver con la fumigación, todo este presupuesto militar ha hecho que a las barrios marginales, a las clase media, a la clase que se va empobreciendo cada vez más, entonces no nos permite que haya una labor social y una ayuda y un cuidado, como decía la compañera, de la sociedad, de los niños, de los jóvenes, porque el presupuesto colombiano más es para los militares. Y aquí hay un problema muy grave en estos momentos de cómo se percibe la lucha en las calles. Es que la policía, dentro de su normatividad, está establecido con un código civil. Y el Código Civil tiene que ver con la ayuda a la ciudadanía y se confunde el Código Civil de la policía con el del ejército. Y cuando van a actuar ante las manifestaciones en la calle, ante las marchas de las madres, ante las marchas de los jóvenes, incluso de los niños que han marchado con sus padres o con sus colegios, entonces predomina ese militarismo que hace que se dispersen las marchas. Al final, las marchas todas han sido en su mayoría pacíficas y este enfrentamiento de solamente lanzar una bomba de gas ante el común de los manifestantes que van pacíficamente, que de manera muy creativa, ¿sí? De manera constructiva. Siento yo, a través de la experiencia de los años, que es la primera vez que existe un movimiento más auténtico, un movimiento creativo, innovador, que permite que entremos en un lenguaje y en la palabra que nos permita la coordinación y nos permita llegar a acuerdos de negociación cultural, económicos y políticos y sociales, porque ya hemos roto el miedo, ¿sí? Ya no hay miedo. O sea, y ese avance para lograr lo que se ha logrado ahorita ha durado más de 25 años, ¿sí? Casi 60 años o más de 60 años de lucha, de conflicto armado en este país. Entonces, los procesos y los movimientos sociales también son sistemas vivientes que se transforman, que cambian, que día a día están surgiendo nuevas propuestas y experiencias, ¿sí? Como las de los jóvenes LGBTI que marchan en la sociedad colombiana y en Bogotá de una manera organizada, autónoma y seria, y muy política, exigiendo su participación. Como la de los jóvenes, que yo lo llamaría, hay un movimiento de indignación juvenil. La indignación dada porque los políticos de este país nunca se han acercado a escuchar a los jóvenes, a pesar de la ley de la juventud, que después de la Constitución del 91 aún no se ha reglamentado, porque eso queda en segundos planos. Y esta
exigencias de los jóvenes en este momento, que no son solamente los jóvenes de las ciudades, son los jóvenes de las comunidades étnicas como los indígenas, los jóvenes afrodescendientes, son mucha diversidad de jóvenes y también los jóvenes que la vida hoy en día no les vale nada, ¿sí? Que tienen todo por perder, todo por ganar y nada por perder. Incluso el empobrecimiento de ellos mismos, de sus familias, de que solamente pueden comer una vez al día, ¿sí? Y yo creo que eso viene antes de la pandemia. Digamos, aquí hemos visto y trabajado tanto en Medellín, en Cali, en Bogotá, cómo vivimos la situación de empobrecimiento de las familias, del desempleo juvenil. Los jóvenes, por más que se preparen en instituciones educativas que más o menos permiten la educación pública, como el SENA, no salen, se gradúan y no tienen trabajo. No hay trabajo o hay trabajo por un mes, por 2 meses y sus contratos laborales son completamente irrisorios. Realmente los jóvenes, incluso profesionales en Colombia, tienen que pagar en esos contratos irrisorios su propia prestaciones sociales para poder sobrevivir en un empleo. O sea, los pagan de su mismo sueldo. Es increíble lo que sucede acá con ellos. Entonces, lo que exigen todas las comunidades, hay unos comunes que son los que plantea Sandrita, que es la reforma tributaria, la reforma a la salud, que también está afectada, como el presupuesto nacional está afectado por la inversión militar, el presupuesto en la salud está afectado por las multinacionales que intervienen en la salud pública en nuestro país. Es el negocio más grande del mundo, diría yo, después de las armas. Es el negocio de las industrias y multinacionales farmacéuticas que lo vemos también reflejado en el gran mercado de las vacunas de la pandemia. ¿Sí? Eso es un mercado. En Colombia se ve folclóricamente y la gente también accede a las vacunas de una manera espontánea, con miedo de contagiarse, pero ese es un gran negocio que nosotros hemos visto, que se vuelve ahora vacuna, pero que vienen haciendo con muchos químicos farmacéuticas del mundo, estadounidenses, francesas, inglesas, en este país. Ese es un mercado corrupto, incluso aquí también los presupuestos frente a la pandemia fueron negociados corruptamente con empresas nacionales que tienen sus intereses y muchas de ellas han sido cerradas por corrupción y ahora nuevamente las vuelven a abrir con otro nombre. ¿Sí? Entonces el mercado de la salud es espantoso. Y el gobierno colombiano dice gratuidad a la educación, pero necesitamos no solo la gratuidad a la educación superior, porque es la que más necesitamos acá, sino las formas pedagógicas de la enseñanza. Porque si seguimos repitiendo en la educación el mismo discurso de hace más de 50 años, 60 años, no hay alternativas, porque la educación es algo primordial para estas nuevas generaciones que deben permitir generarse desde la diversidad, desde el diálogo y la preocupación por su país, por su nación. Es un paso cualitativo que yo siento que estamos viendo en donde hay una preocupación por la nación, ¿sí? La necesidad de que haya garantías
internacionales, nacionales en torno a la defensa y promoción de los derechos humanos, porque no podemos seguir que nos violenten y que sigan matando los líderes sociales. Es que aparte del paro indefinido que tenemos, desde que antes que iniciara la pandemia, en este nuevo gobierno, los líderes sociales han sido asesinados selectivamente. Y selectivamente quiero decir dentro de sus propias comunidades, los líderes naturales que han surgido en esa diversidad tan grande que es Colombia, los han venido acabando, tanto hombres, mujeres y jóvenes asesinados. Entonces, esa es otra de las tareas que tenemos que preservar, ¿sí? Por otro lado, en el trabajo de las comunidades en su relación con la naturaleza como sistema viviente, aquí sentimos y hemos vivido cómo se hace el saqueo y la minería extractiva, el saqueo que se hace desde multinacionales en las zonas campesinas y en las zonas indígenas. Ese saqueo mediante la extracción minera nos va a dejar sin recursos naturales para nuestra propia subsistencia en Colombia, ¿sí? Para poder negociar tranquilamente esa riqueza que tenemos y justamente con otros países. Eso hay que negociarlo, claro, pero hay que saberlo negociar bien. Y lo que decía también Sandrita de los acuerdos de paz. Uno de los primeros puntos de los acuerdos de paz es la reforma rural. Y la reforma rural está siendo difícilmente llevada a cabo. Muchos de los funcionarios que tienen que ir a entregar a los territorios los títulos de los terrenos, tanto a los indígenas como a los campesinos, también han sido perseguidos y pueden ser funcionarios del Estado. Y también les han puesto bombas y también, o sea, hay una incidencia muy fuerte de las rutas del narcotráfico en todo el país, ¿sí? Y eso se ve en las ciudades como en los sitios donde nosotros percibimos y trabajamos, es que el microtráfico se ha involucrado directamente con los niños y con los jóvenes de las comunidades. Sus padres ven el peligro inmediato, nosotros también lo vemos, y descaradamente los microtraficantes pueden ir uno por una calle y amenazarlo. Y esos microtraficantes en las redes de niños y jóvenes que están montando, esos microtraficantes son a veces los mismos que hacen actos vandálicos, que saquean los almacenes de grandes extensiones y también lo hacen porque o les pagan o también porque tienen hambre, porque hemos conocido bastante la situación de muchos de los inmigrantes venezolanos en las comunidades con sus familias, grandes familias, 5 niños, 4 niños, 2 jóvenes que están creciendo, 13, 14 años, que han tenido que dejar la educación virtual porque no tienen computador, porque no tienen, sus padres no tienen para pagar el arriendo, entonces no pueden pagar tampoco una cuenta de internet, ¿sí? Entonces, muchos de estos niños, tanto inmigrantes como también colombianos, han tenido que dejar los estudios, ¿sí? Dejar esas condiciones mínimas que todavía no tenemos. Entonces, los básicos y lo que tenemos que hacer es que las nuevas generaciones están rompiendo el miedo. Se rompe el miedo y cuando se rompe el miedo no hay
digamos, ninguna fuerza más fuerte que el pueblo que rompe los pueblos, que rompen los miedos. Okay, dann wäre für uns in Deutschland natürlich interessant, wie können wir denn die Freundinnen und Freunde vor Ort unterstützen und was kann die KJG konkret tun? Lo había dejado en que otra de lo que se está reivindicando dentro del paro es la reforma del Código de Policía, ¿sí? Que el Código de Policía o la policía, digamos, las Fuerzas Armadas en Colombia, siempre se formaron como un ejército contrainsurgente, pero en el momento, digamos, que ya no hay, digamos, una expresión contrainsurgente, es necesario modificarlo porque cuando se está, digamos, en esa confrontación con los habitantes y ciudadanos que están en el paro, se están, digamos, atacando como si fueran insurgentes, ¿sí? O sea, como si el otro fuera un enemigo también de guerra, que tiene armas y tengo que confrontar. Entonces, ese es uno de los elementos, pues, como que está ahí, que creo yo que a nivel internacional es muy interesante cuando tú dices que pueden poner la KJG. Creo que hacer ese análisis frente al antimilitarismo o ese análisis de cómo operan los ejércitos, ¿no? Obviamente cada país debe tener sus propios ejércitos, pero lo que digamos que se está viendo pues acá en Colombia es también una presión social, política, y creo que es interesante en términos de cómo otros gobiernos u otras organizaciones también pues presionan desde ahí, ¿no? O sea, con relación a cómo se está ejerciendo la fuerza por parte, digamos, de la policía y de las Fuerzas Armadas para controlar el paro, ¿sí? Eso es como una de las cosas que están ahí. Otra de las cosas que me olvidó ahorita también nombrar de las reivindicaciones es la renta básica. Este gobierno, el gobierno de Duque, en el año 2020 dijo que iba a sacar el ingreso solidario, que es 160.000, que vienen casi que cada 2 meses, a una muy pequeña parte de la población se le estaba dando este subsidio, no a todo el mundo. Una de las justificaciones para que pasara lo de la ley tributaria era, la reforma tributaria, era que era necesario seguirlo dando, pero obviamente las protestas han estado de que eso no es suficiente, o sea, 160.000 no son suficientes y realmente no le llega a mucha población en Colombia, ¿sí? En esa medida se está proponiendo que la renta básica sí se dé y sea una renta básica más o menos de 250.000, ¿cierto? Que eso es lo que se está, digamos, como proponiendo. Todo eso pues para decir que yo creo que el apoyo internacional que pueda brindar la KJG y todas las organizaciones de otros países tendría que ser como para generar una presión política en Colombia, ¿cierto? Frente a lo que significan los desmanes de la policía, la fuerza bruta con la que nos han atacado y también todo lo que de alguna manera se está reivindicando en Colombia, que es también un asunto muy favorable en este momento de la historia, digo yo, porque los medios de comunicación o el tener un celular nos permite registrar muy rápidamente todas esas brutalidades, ¿no? Distinto de otros momentos de la historia donde no se contaba con un celular. Ahora digamos que efectivamente esos gobernantes están más en riesgo, pues porque se logra filmar, ¿cierto? Se puede hacer un reporte como en vivo. Yo no sé, creo que eso es como lo que de alguna manera pensaría yo. ¿Cómo podría, apoyando la KJG y cómo con las comunidades que trabajamos, yo considero, como la compañera, es que es un apoyo político desde sus organizaciones donde puedan enviarnos comunicados que nosotros podamos tramitar ante los medios de comunicación alternativos en Colombia, con prensa o por medio de las redes. Las localidades, por lo menos en Bogotá, han desarrollado unos niveles de comunicación muy rápidos para convocarnos, para hacer velatones, para hacer las marchas, e incluso ahorita salimos para ellas, pero para que esos medios de comunicación alternativos de Colombia conozcan la posición y el apoyo político de la KJG
y de la labor que la KJG viene haciendo hace muchos años con los procesos nuestros en nuestro país. Esa es una propuesta importantísima, determinante en estos momentos. Otra de las propuestas es que los jóvenes están planteándose una propuesta que a nivel nacional podría ser muy efectiva, y es la organización de cabildos. Los cabildos permiten las ollas comunitarias, permiten el encuentro comunitario con jóvenes, niños, con toda la población, y ese apoyo, digamos, se hace hacia la calle, hacia visibilizar la lucha de una manera alegre, bonita, compartiendo un plato de sopa, un sancocho, lo que sea. Y ese apoyo en este momento, incluso acá en las localidades de Bogotá, hemos apoyado el compromiso de los jóvenes que han estado en las manifestaciones para pancartas, afiches, comunicados de prensa, cuestiones culturales, trajes, bueno, una cantidad de cosas que necesitan las comunidades para manifestarse y visibilizar su trabajo. Ese es como el apoyo, digamos, que la KJG podría hacernos a todos los manifestantes que estamos, y restablecer esos acuerdos de paz que la KJG, si quiere con nosotras mismas o con los compañeros de las organizaciones, podemos ampliar esto de los acuerdos de paz para que ustedes también ejerzan esa presión política. Estamos de acuerdo con los acuerdos de paz y hay que cumplirlos, ¿sí? Eso también nos haría muy bien. Y ya más en pequeño, pues nosotros tratamos de solucionar con las comunidades que bibliotecas, que los niños lean, que tengan otra visión de lo que es las manifestaciones. Pero para mí sería como muy importante, y para nuestra organización, esos apoyos incondicionales, es ayudar en la autoconstrucción de proyectos autónomos, porque como lo decía Sandra, la organización, nuestras organizaciones han sido construcciones muy difícilmente, pero autónomas. Mantener eso y que surjan otras más organizaciones, muchas más, que nos permitan la autoconstrucción de proyectos sociales serios, responsables, de medios de comunicación, de solidaridad, de productividad, que puedan estar en nuestra cabeza y en la cabeza de la KJG. Ja, das war die etwas andere Folge in dieser Woche von Warming Up. Gracias an Nelly und Sandra, und wir sehen uns nächste Woche zu einer neuen Folge. Vielen Dank an dich, Hanna, dass du noch reichlich übersetzen wirst, wie ich vermute, und bis nächste Woche.